A lo largo de la historia, palabras poderosas han sido pronunciadas por líderes, filósofos, activistas y pensadores. Estas frases no son solo palabras, son los cimientos de movimientos, revoluciones y cambios que han transformado la humanidad. Hoy, exploraremos algunas de las frases más influyentes que han dejado una huella imborrable en el mundo, y cómo estas frases inspiraron a generaciones y cambiaron el curso de los acontecimientos. Comencemos. Pienso, luego existo. René Descartes. Fundamento del pensamiento filosófico occidental moderno. René Descartes escribió esta frase en su obra Discurso del Método, publicada en 1637. Este era un periodo de revolución científica en Europa, donde los métodos escolásticos tradicionales estaban siendo desafiados por el empirismo y el racionalismo. En medio de esta transición intelectual, Descartes buscaba un fundamento inquebrantable para el conocimiento, y su famoso cogito emergió como la primera verdad indudable en su búsqueda de certeza filosófica. Descartes propuso que el acto de dudar y pensar demuestra, de manera irrefutable, la existencia del ser que duda. La frase de Descartes marcó el inicio de la filosofía moderna y estableció el racionalismo como una de las principales corrientes filosóficas. Su insistencia en el uso de la razón como el único medio para alcanzar el conocimiento influyó en filósofos posteriores como Spinoza y Leibniz y sentó las bases para la Ilustración. Además, esta frase sigue siendo central en debates sobre la relación entre la mente y el cuerpo, la conciencia y la identidad. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna, y sus ideas influyeron profundamente en el desarrollo de la ciencia y la filosofía. La distinción entre mente y cuerpo que planteó, conocida como dualismo cartesiano, sigue siendo un tema central en la filosofía de la mente. Su pensamiento también fue clave en la evolución del método científico, que enfatiza la duda sistemática y la racionalidad, principios que siguen siendo fundamentales en la investigación científica actual. Dame libertad o dame muerte. Patrick Henry. Frase que encarnó el espíritu de la lucha por la independencia de Estados Unidos. Patrick Henry pronunció esta frase el 23 de marzo de 1775, en la Convención de Virginia, en un momento crítico previo a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Las tensiones entre las colonias americanas y Gran Bretaña estaban en su punto álgido debido a la creciente represión y los impuestos excesivos sin representación parlamentaria. Henry, un ferviente defensor de los derechos de los colonos, apelaba a la lucha armada contra el gobierno británico, instando a sus compatriotas a tomar las armas en defensa de su libertad. La frase de Henry se convirtió en un grito de guerra para los revolucionarios estadounidenses, simbolizando el sacrificio supremo por la libertad y la resistencia a la opresión. Esta expresión ha sido utilizada como lema en movimientos de independencia y derechos civiles en todo el mundo, inspirando a aquellos que luchan contra la tiranía. Poco después de esta declaración, comenzó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con la Batalla de Lexington y Concord en 1775. La frase de Henry se inmortalizó en la historia estadounidense, y su espíritu sigue vivo en la cultura política de Estados Unidos. Henry fue fundamental en la creación de la Declaración de Derechos de Virginia, que influyó directamente en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y sus primeras 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Esta frase no solo fue un lema personal de Gandhi, sino que surgió en medio de una época de resistencia civil en Sudáfrica en 1913, cuando luchaba por los derechos de los indios bajo el régimen colonial británico. La frase se convirtió en un llamado a la acción para tomar responsabilidad individual en la transformación de la sociedad. Gandhi organizaba su primer movimiento de resistencia no violenta en Sudáfrica contra las leyes discriminatorias del gobierno colonial británico que afectaban a la comunidad india. Gandhi desarrolló y perfeccionó la idea del satyagraha, o resistencia no violenta, que más tarde utilizaría en la lucha por la independencia de India.
Este concepto inspiró a líderes como Nelson Mandela en Sudáfrica y Martin Luther King Jr. en Estados Unidos para desafiar las injusticias raciales y políticas. La Marcha de la Sal en 1930 fue uno de los eventos más destacados de la resistencia no violenta de Gandhi, que jugó un papel crucial en la independencia de India en 1947. El 4 de marzo de 1933, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia en medio de una crisis económica sin precedentes, conocida como la Gran Depresión. En su discurso inaugural, pronunció la frase: "La única cosa de la que tenemos que tener miedo es del miedo mismo". La Gran Depresión golpeaba a Estados Unidos y al mundo, causando una devastación económica sin precedentes. Los bancos colapsaban, el desempleo estaba en niveles históricos y el país enfrentaba un futuro incierto. Las palabras de Roosevelt marcaron el comienzo de su plan de recuperación económica, el New Deal. Inspiraron confianza en el gobierno y en su liderazgo durante los momentos más oscuros. A través del New Deal, se crearon trabajos, se implementaron reformas financieras y se restauró la fe en la democracia. Roosevelt es recordado como el presidente que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, con sus charlas junto al fuego alentando a la nación. Políticos y líderes económicos han citado este momento como un ejemplo de cómo el liderazgo fuerte y la comunicación eficaz pueden ayudar a superar el miedo y la incertidumbre. Roosevelt inspiró a generaciones de políticos a tomar medidas valientes en tiempos de crisis. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. F. Kennedy, 20 de enero de 1961. La Guerra Fría había alcanzado un punto crítico. La amenaza de una guerra nuclear con la Unión Soviética era real, y la confianza pública en el gobierno estaba tambaleante. La creación de los cuerpos de paz, Peace Corps, fue una respuesta directa al llamado de Kennedy. Millones de jóvenes estadounidenses dedicaron sus vidas al servicio comunitario, tanto dentro del país como en el extranjero. Esta frase también motivó la expansión del programa espacial, culminando en el alunizaje en 1969. Cumpliendo la promesa de Kennedy de que Estados Unidos llegaría a la Luna antes de que terminara la década. Su mensaje resonó profundamente entre los jóvenes estadounidenses, inspirando una nueva era de servicio público, desde el trabajo en programas de voluntariado hasta la participación en la política. Movimientos como Teach for America también derivan su inspiración del ideal de servicio planteado por Kennedy. Tengo un sueño. Martin Luther King Jr. El 28 de agosto de 1963, en medio del auge del movimiento por los derechos civiles, King pronunció su histórico discurso frente a más de 250,000 personas en la marcha sobre Washington. La segregación racial era un pilar de la sociedad estadounidense, especialmente en el sur. Las leyes Jim Crow imponían una profunda división racial, y los afroamericanos enfrentaban violencia y discriminación a diario. King no solo motivó a los afroamericanos, sino que inspiró a una nación entera a reflexionar sobre sus valores. Su discurso fue un catalizador para la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. El movimiento por los derechos civiles continuó, pero King's sueño de igualdad racial sigue siendo una lucha en la actualidad. Movimientos contemporáneos como Black Lives Matter se basan en los principios establecidos por King en 1963. El discurso de King sigue siendo una fuente de inspiración para movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Desde el apartheid en Sudáfrica hasta las protestas por la igualdad racial en la era moderna como el movimiento Black Lives Matter. Líderes como Nelson Mandela se sintieron directamente inspirados por las tácticas y el mensaje de King. Francis Bacon. A inicios del siglo XVII, en un tiempo en el que la religión aún dominaba gran parte del pensamiento europeo, Bacon proclamó la importancia de la observación y la investigación científica. Bacon vivió en una época en la que el conocimiento estaba dominado por la teología y las creencias tradicionales.
Su énfasis en la observación empírica y la experimentación científica sentó las bases para la revolución científica. Científicos como Isaac Newton y Galileo Galilei adoptaron la idea de que el conocimiento empírico era clave para el avance de la humanidad. Esta frase inspiró a generaciones de científicos a explorar el mundo natural a través del método científico. La frase sigue siendo un principio rector en la ciencia y la educación. En el siglo XXI, con la revolución tecnológica, la información y el conocimiento digital son vistos como formas de poder en la sociedad moderna. Bacon inspiró a una generación de científicos y filósofos como Newton, Descartes y Hobbes, quienes continuaron desafiando las creencias tradicionales y cimentaron el pensamiento racional y empírico que sigue siendo fundamental en la ciencia moderna. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. En un discurso en 2003, tras su retiro de la política activa, Mandela destacó la importancia de la educación como herramienta clave para superar las barreras de la pobreza y la injusticia, una idea central en su legado. En 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua durante el juicio de Rivonia por su lucha contra el apartheid. Fue durante este juicio que pronunció su famosa frase, "Estoy preparado para morir". Sus palabras inspiraron a una generación de activistas y líderes globales. Movimientos de derechos civiles en todo el mundo, como el anti-apartheid en Sudáfrica y los movimientos por los derechos humanos en América Latina, vieron en Mandela un símbolo de lucha por la justicia. Después de 27 años en prisión, Mandela fue liberado en 1990 y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. La caída del apartheid fue un triunfo directo del coraje y la perseverancia que él defendía. El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre. Para Sartre, la libertad es una responsabilidad ineludible. Cada decisión que tomamos define quiénes somos y el mundo que creamos. Sartre pronunció esta frase en su conferencia El existencialismo es un humanismo en París, en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se recuperaba del conflicto más devastador de la historia, y las viejas certezas sobre la religión, la política y la ética estaban siendo profundamente cuestionadas. Sartre, como filósofo existencialista, afirmaba que los seres humanos no nacen con un propósito predeterminado, en lugar de eso, deben crear su propio sentido en un mundo sin un orden superior claro. El existencialismo de Sartre influyó enormemente en la filosofía, la literatura, el cine y la psicología moderna. Su idea de que las personas son libres de definir sus propias vidas, aunque esa libertad traiga consigo una gran responsabilidad, resonó en generaciones posteriores. Inspiró movimientos intelectuales en la posguerra, como el postmodernismo y el pensamiento crítico, desafiando las nociones tradicionales de autoridad y moralidad. La obra de Sartre influyó en movimientos políticos y sociales, como el existencialismo marxista y el movimiento contracultural de los años 60. En la actualidad, su legado sigue vivo en debates sobre el libre albedrío, la autenticidad y la autoidentidad, inspirando desde la ética contemporánea hasta las terapias psicológicas centradas en el individuo. La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta. Una frase que refleja la humildad y la bondad como herramientas para crear un mundo mejor. La Madre Teresa, una monja católica nacida en Macedonia y fundadora de las Misioneras de la Caridad en la India, fue conocida por su trabajo humanitario con los más pobres de Calcuta. Durante la década de 1980, la globalización comenzaba a transformar las sociedades y las desigualdades sociales se hacían más visibles. Pero Teresa abogaba porque el cambio genuino comienza en el entorno más cercano, en la familia. Esta frase resonó con personas de todo el mundo que buscaban una manera más íntima y personal de generar impacto en sus comunidades. Madre Teresa fue una inspiración para millones de voluntarios, misioneros y trabajadores humanitarios, quienes vieron en su vida y obra un ejemplo de entrega desinteresada y compasión hacia los más necesitados.
La labor de Madre Teresa fue reconocida internacionalmente y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. A pesar de las críticas hacia algunas de sus prácticas, su legado ha perdurado en instituciones caritativas alrededor del mundo. En 2016, fue canonizada como Santa Teresa de Calcuta. Su frase sigue siendo una poderosa reflexión sobre la importancia de los vínculos personales en la construcción de un mundo mejor. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. Con estas palabras, el astronauta dejó en claro que la llegada a la Luna no fue solo un logro personal, sino un hito para toda la humanidad. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11, se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Esta hazaña ocurrió en el contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría. El aterrizaje en la Luna fue visto como una victoria clave para Estados Unidos y para la ciencia y la tecnología en general. Armstrong y la misión del Apolo 11 inspiraron a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores. Su logro simbolizó no solo la conquista de un objetivo nacional, sino el potencial ilimitado de la humanidad para explorar y superar nuevos desafíos. Inspiró avances en tecnología y en el desarrollo de la industria espacial. El éxito del Apolo 11 cambió el curso de la historia. A pesar de que las misiones tripuladas a la Luna se detuvieron en 1972, el sueño de la exploración espacial continúa. Hoy, agencias como la NASA y empresas privadas como SpaceX han retomado el legado de Armstrong, con planes para nuevas misiones lunares y posibles misiones tripuladas a Marte. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Una advertencia sobre los peligros inherentes del poder sin control, que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace siglos. Lord Acton, un historiador y moralista británico, escribió esta frase en una carta al obispo Mandel Craten en 1887. Acton vivió durante el auge del imperialismo británico y la consolidación de regímenes autoritarios en Europa. Sus estudios sobre la historia de la tiranía y la libertad lo llevaron a concluir que la concentración del poder, sin controles, inevitablemente lleva a la corrupción. Esta frase se convirtió en una advertencia universal sobre los peligros de la acumulación de poder. Ha inspirado movimientos democráticos y reformas políticas en todo el mundo. Es frecuentemente citada en debates sobre la limitación de poderes gubernamentales y la importancia de la rendición de cuentas. La frase ha sido utilizada en contextos políticos para justificar la división de poderes y promover la transparencia en el gobierno. En la actualidad, es un principio fundamental en las democracias modernas y sigue siendo relevante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, tanto en el ámbito político como en el corporativo. No soy un producto de mis circunstancias. Soy un producto de mis decisiones. Stephen Covey. Esta frase nos recuerda que no importa lo difícil que sean nuestras circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir y cambiar nuestro destino. Stephen Covey escribió esta frase en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, publicado en 1989, en una época donde el estrés, la productividad y la gestión del tiempo se convirtieron en temas clave en el mundo empresarial. La revolución tecnológica estaba comenzando a transformar la manera en que las personas trabajaban y gestionaban sus vidas, pero al mismo tiempo, los niveles de ansiedad y agotamiento estaban en aumento. Esta frase cambió la manera en que la gente entendía la gestión del tiempo y la productividad personal. Covey abogaba por un enfoque basado en principios y valores, en lugar de seguir ciegamente las listas de tareas. Este concepto influyó profundamente en el liderazgo, el desarrollo personal y la formación empresarial, y fue clave para el crecimiento de la cultura de autoayuda. El libro de Covey ha vendido millones de copias y sigue siendo una referencia en la gestión del tiempo y el liderazgo. Las metodologías de planificación basadas en prioridades,
como la matriz de Covey, se convirtieron en herramientas comunes tanto en el mundo corporativo como en la vida personal. Hoy en día, la importancia de equilibrar prioridades personales y profesionales es un tema recurrente en el ámbito laboral. Estas frases han trascendido fronteras y épocas, inspirando movimientos, reflexiones filosóficas, cambios sociales y revoluciones. Más que simples palabras, son llamados a la acción que nos recuerdan el poder del lenguaje, las ideas y la voluntad humana para transformar el mundo.